Muy bien, buenos días con todos, amigos y amigas. Vamos a grabar este video para explicar un texto, una lectura bastante interesante, como es el texto de Karl Marx, Salario, Precio y Ganancia. Muy bien, para ello vamos a presentar la siguiente diapositiva y en base a ello explicar pues el tema de nuestro video. Comparto pantalla. Ese texto es del año 1865, ¿no? Y plantea justamente varios temas que van a ser importantes para la filosofía marxista, ¿no? Especialmente el tema de la plusvalía, que creo yo sería el concepto más importante que encontramos pues en este texto, ¿eh? Muy bien. Comienzo entonces, ¿eh? Salario, precio y ganancia del año 1865. Eh, Este texto es un discurso, ¿no? Que más pronuncia en el Consejo General de la Primera Internacional, celebrada el 27 de junio de 1865. Y aquí hay como un pequeño debate, ¿no? Combatiendo las ideas de un personaje llamado John Weston, que un poco iban, no digamos en contra, pero sí tiene una opinión bastante conservadora frente a temas, pues, por así decirlo, donde el movimiento social podrían ser más progresista, tener mayor reclamo y demás, ¿no? Muy bien, un poco más quiere, pues, contraponerse a esas ideas. Y bueno, el texto luego ya póstumamente se publica, es conocido, ¿no? Precisamente se publica por su gran valor didáctico, ¿no? Para poner a conocimiento de todos las ideas de Karl Marx. Eh, un pequeño panorama de los capítulos 1 hasta el 6, porque son capítulos donde más bien se expone lo que dice Weston, más hace sus observaciones, ¿no? Y lo sustancial viene todavía en el capítulo 6. En el primer capítulo, pues Weston afirma la producción y la masa salarial son constantes, ¿no? Subir los salarios no sirve porque eso no cambia la cantidad total disponible, ¿no? Y más, responde ello diciendo que tanto la producción como los salarios son variables. Y aún fuesen constantes los salarios, pues podrían aumentar reduciendo ganancias, ¿no? La lucha por los salarios es legítima dentro del sistema capitalista inclusive, ¿no? Ese es el punto que luego se debe enfatizar en el final del texto, que la lucha por los salarios es legítima, es una lucha que hay que hacer, hay que dar, por así decirlo, el combate. Capítulo 2, producción, salarios y ganancias, ¿no? La tesis de Weston es que subir los salarios haría subir los precios. Pone ahí una metáfora, ¿no? Más obviamente va luego a proporcionar toda una argumentación, veremos en donde eso no necesariamente se cumple, ¿no? Como pensaba este personaje. Muy bien. Y luego, ¿no? Lote de salarios y dinero. La tesis de Weston es que no habría suficiente dinero circulante para pagar más salarios. Fíjense que estos argumentos sorprendentemente se repiten el día de hoy por parte de economistas, ¿no? O políticos cuando el pueblo reclama la subida de salarios y ellos se niegan, ¿no? Son argumentos al parecer recurrentes. Y cuarto capítulo, oferta y demanda, ¿no? Critica el argumento superficial de que los salarios se rigen por la oferta y la demanda. Ya, ese es un punto que también va a desarrollar en el texto. Esta idea de que los salarios tienen que ver con la oferta y la demanda. Más pregunta, ¿qué regula la oferta y la demanda, no? Esa es la pregunta básica, clave. Demuestra que desde el principio no explica el valor, solo las relaciones de precio, no su determinación estructural. Claro, como una crítica a la postura de Weston, ¿no? Muy bien. Y ya el último capítulo de esta parte, por así decirlo, introductoria, ¿no? Es salarios y precios. Weston dice, los salarios determinan los precios, ¿no? Y más van a ver cómo refuta esto, ¿no? El trabajo bien pagado produce mercancías baratas. Si los salarios si los salarios suben, precios no necesariamente suben también, ¿eh? Claro, de manera que no hay una relación como la piensa Weston o la economía tradicional entre salarios y precios, sino una relación distinta, más compleja, ¿eh? El argumento de Weston lleva a un círculo vicioso. El salario determina el precio y viceversa, ¿eh? Es que ahí falta la teoría del valor, que es justamente lo que va a desarrollar Marx, ¿eh? La idea de que el valor se determina por el valor es una tautología vacía, ¿eh? Bien. Bueno, como conclusión de esta primera parte, ¿no? Diríamos que Marx desmantela paso a paso la economía
digamos, un poco ingenua tal vez, ¿no? De Weston. Rechaza que los salarios sean fijos, que suban los precios, que alteren la circulación monetaria o que se rigen exclusivamente por la oferta y la demanda. Fíjense que aquí el tema principal es los salarios, ¿no? Y a partir de ahí va a desenvolver un conjunto de conceptos. Con esto, prepara el terreno para su propuesta teórica, que desarrolla desde el capítulo 6 en adelante, ¿no? La teoría del valor trabajo. Muy bien. Bueno, ahorita abajo. Más comienza observando ¿no? Que existe un elemento principal, básico, ¿no? En la economía capitalista, que es la mercancía. Y de la misma forma como también comienza el capital, centrándose en la mercancía. Y toda mercancía tiene pues un valor de uso y también un valor de cambio. El valor de uso depende de las cualidades físicas de las cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, una botella de Coca-Cola, ¿no? Para tomarse, ¿no? Una mesa para escribir, ¿no? Para que sirva para actividades diarias, etcétera. Los valores de uso son intrínsecos a las propiedades de las cosas y van a desgastarse, ¿no? Con la práctica, obviamente. En cambio, hay una cosa muy interesante que es el valor de cambio. Y este valor de cambio es cuantitativo, ¿no? Tiene una medida y se calcula, ¿no? De una forma muy diferente, ¿no? La explicación es muy distinta. ¿Por qué una cosa tiene valor? Y aquí conviene diferenciar, como lo hace más, el valor del precio. Una cosa es el valor que posee una mercancía y otra cosa muy diferente, el precio que se le pueda dar, que pueda tener. Hay algo que hace que las cosas sean valiosas, que tengan un valor. Ese es el asunto que más intenta aclarar. Y una cosa interesante, ya yendo por el lado del valor del valor de cambio, y es que las cosas se pueden intercambiar entre sí, ¿no? Como aquí en el ejemplo, una silla puede equivaler a dos pantalones. ¿No? Una cosa se cambia por otra, el famoso trueque, que ese es un punto que también más desarrolla en el capital, ¿no? También ahí encontramos un análisis similar, más complejo, obviamente. Pero fíjense de que así como una mercancía se puede cambiar, ¿no? Una silla por un pantalón, esta misma silla se puede cambiar por otras cosas, ¿no? Es equivalente a un montón de cosas más, tres botellas de vino, un viaje en taxi, etcétera. Y entonces surge esta idea, ¿no? Si las mercancías pueden intercambiarse entre sí, es porque hay algo en común. Tienen un elemento, ¿no? Que las vincula, un elemento que las emparenta. Sí, eso es justamente lo que hay que lo que hay que descubrir, lo que hay que develar. Bien, y ese tercer elemento es nada menos que el trabajo. Todas las mercancías son productos del trabajo y tienen valor, valor de cambio, porque hay trabajo en ellas. ¿Sí? Voy acá a leer unos párrafos del texto de Marx que creo yo explican muy bien el asunto. Dice, como los valores de cambio de las mercancías no son más que funciones sociales de la misma y no tienen nada que ver con sus propiedades naturales, lo primero que tenemos que preguntarnos es esto. ¿Cuál es la sustancia social común a todas las mercancías? Es el trabajo. Para producir una mercancía hay que invertir en ella o incorporar a ella una determinada cantidad de trabajo, y no simplemente trabajo, sino trabajo social. Fíjense de que el valor de cambio depende de la sociedad, no es algo natural. El valor de cambio no está en las cosas, ¿no? De forma natural, no, sino que el valor de cambio, el valor de las cosas, ¿no? Tiene que ver con el trabajo humano, tiene que ver con la sociedad, es una creación cultural, social, digamos, ¿eh? Muy bien, y miren, claro, el valor de cambio se produce, se inserta en las cosas por el trabajo, ¿no? El trabajo valoriza las cosas, muy bien. Y vamos a ver que más inclusive va a mostrarnos de que es un trabajo social, el trabajo del conjunto de la sociedad, que hay que entender el trabajo de una manera más compleja, ¿no? No simplemente inmediata. Bien, otra cita más, dice. Cuando consideramos las mercancías como valores, las consideramos exclusivamente solo bajo el aspecto, bajo el solo aspecto de trabajo social realizado, plasmado o si queréis cristalizado.
Así consideradas, solo pueden distinguirse las unas de las otras en cuanto representan cantidades mayores o menores de trabajo. Allí en el texto, Marx pone el caso de un pañuelo de seda, tiene más trabajo cristalizado, ahí encontramos más trabajo, más esfuerzo invertido por el ser humano que, por ejemplo, en un ladrillo, que es una mercancía más simple, más sencilla de elaborar. Pero en todo caso, tanto en el pañuelo de seda, en el ladrillo, en la mesa, en la silla, encontramos que hay valor porque son trabajo cristalizado. Es el trabajo humano el que le da valor a las cosas. Llegamos, por tanto, a esta conclusión. Una mercancía tiene un valor por ser cristalización del trabajo social, ¿no? El trabajo de toda la sociedad, el trabajo social, el trabajo medio de la sociedad, es lo que hace que las cosas, las mercancías, tengan tal o cual valor, ¿no? Entonces hay una dimensión del valor dentro de las mercancías, en las mercancías que debemos diferenciar del precio, ¿eh? Eso lo vamos a ver más adelante. Y sigue la cita, ¿no? Dice, la magnitud de su valor o su valor relativo depende de la mayor o menor cantidad de sustento social, de trabajo que encierra, es decir, de la cantidad relativa de trabajo necesario para su producción. Por lo tanto, los valores relativos de la mercancía se determinan por las correspondientes cantidades o sumas de trabajo invertidas, realizadas, plasmadas en ellas. Claro. Una cosa, una mercancía va a ser más valiosa en tanto haya más trabajo cristalizado en ella, más trabajo, ¿eh? Y esto va a tener que ver ya con factores como las fuerzas productivas, como la tecnología, la ciencia, que van a mejorar la producción, ¿eh? Lo vamos a ver en breve. Muy bien. Así es que fíjense, ya de forma esquemática, diríamos que la mercancía, ¿no? Es por lo que comienza el análisis, por lo que comienza esta explicación marxista, ¿eh? La mercancía tiene valor de cambio, tiene un valor, y este valor de cambio es la cristalización, ¿no? La condensación de un tipo de trabajo, una cantidad de tiempo de trabajo. Y ojo, lo que vamos a ver acá es que no es que la mercancía valga más, por lo que más tiempo adhiere a propósito se demora un trabajador, sino que es el tiempo necesario para crearla, ¿no? Hay como un estándar del tiempo que el trabajador debe cumplir para que haga la mercancía, ¿no? En un tiempo adecuado, en un tiempo ajustado a los requerimientos de la productividad. Sí, muy bien. El valor se determina por el trabajo, por el tiempo necesario para producir la mercancía. Tengamos en cuenta eso como algo pues necesario para proseguir con los análisis, ¿no? Muy bien. Algunas citas que nos ayudan a avanzar. Dice, por consiguiente, si la cantidad de trabajo socialmente necesario materializado de las mercancías es lo que determina el valor de cambio de estas, al crecer la cantidad de trabajo requerido para producir una mercancía, forzosamente aumenta forzosamente su valor y viceversa. Al disminuir aquella, baja esta, ¿no? Aquí hay una primera relación, y es que al invertir, al cristalizar mayor trabajo, mayor tiempo de trabajo en una mercancía, la mercancía se hace más valiosa, ¿no? Por ejemplo, los diamantes son valiosos por todo el tiempo que demanda su extracción, su búsqueda, etcétera, ¿no? Diferente pues de mercancías que de repente son más sencillas, más fáciles de elaborar, de adquirir, ¿no? Muy bien. Otra cita. La cantidad de trabajo necesario para producir una mercancía cambia constantemente al cambiar las fuerzas productivas del trabajo aplicado. Cuanto mayores son las fuerzas productivas del trabajo, más productos se elaboran en un tiempo de trabajo dado. Y cuando menores son, menos se producen en el mismo tiempo. Y aquí las fuerzas productivas engloban un montón de conceptos, ¿no? Engloba pues a la tecnología, las herramientas, a la organización del trabajo, pero de buena cuenta, cuando estas fuerzas productivas se desarrollan, cuando aumentan, ¿no? La productividad del trabajo, entonces se hace una mercancía en menos tiempo, ¿no? Las fuerzas de trabajo ayudan a disminuir el tiempo de trabajo, es decir, a abaratar costos, a ser más eficiente, más productivo y a producir más mercancías en menos tiempo, ¿eh? Muy bien, ahí hay una relación pues también a tener en cuenta. Y por último, Marx fusiona ambas relaciones en esta última cita que vamos a leer en esta diapositiva, ¿no? Dice, los valores de las mercancías están en razón directa al tiempo de trabajo invertido en su producción y en razón inversa a las fuerzas productivas del trabajo empleado, ¿no? Es decir,
una mercancía es más valiosa cuanto más tiempo hay condensada en ella. Y a su vez, ¿no? Y bueno, ya digamos, por el lado de las fuerzas productivas. Cuando las fuerzas productivas se desarrollan, aumentan, crecen, sí, disminuye el valor de las mercancías, porque se puede producir en menos tiempo, ¿eh? Esa es la relación que hay que tener en cuenta. Muy bien, sigamos acá con la siguiente diapositiva. Muy bien. Mm, Veamos ahora el valor y el precio, ¿eh? Que es una de las revelaciones claves de esta lectura. Como hasta aquí solo hemos hablado del valor, añadiré también algunas palabras acerca del precio, que es una forma peculiar que reviste el valor. Ya, el precio es una forma del valor, ¿no? Sí, el valor, digamos, es un concepto más general, más amplio y engloba el precio. El precio es un tipo de valor. De por sí, el precio no es otra cosa que la expresión en dinero del valor. Los valores de todas las mercancías de este país, por ejemplo, se expresan en precios oro, mientras que en el continente se expresan en plata. El valor del oro o la plata se determina, como cualquier mercancía, por la cantidad de trabajo necesario para su extracción. ¿Qué significa esto? Que el precio, ¿no? Es la expresión monetaria, la expresión en cifras, en una cantidad, ¿no? Cuantitativa de el valor. ¿Sí? Vamos a ver que una cosa tiene precio porque primero ya contiene valor, ¿eh? Y valor, pues, producto del trabajo humano, ¿no? Muy bien. Si ahondáis más en la expresión en dinero del valor, o lo que es lo mismo, en la conversión del precio, del valor en precio, veréis que se trata de un proceso por medio del cual dais a los valores de toda mercancía una forma independiente y homogénea, mediante el cual los expresáis como cantidades de igual trabajo, ¿no? En la medida que solo es la expresión en dinero del valor, el proceso fue llamado por Adam Smith por natural. Ya, lo veremos esto último en breve. Pero antes, ¿qué es lo importante aquí? Es ver que con el precio homogenizamos las mercancías. Con el precio, las mercancías tienen un aspecto en la que son equiparables, ¿no? Las mercancías tienen un determinado valor monetario o precio, ¿no? No importa que la mercancía sea esto o aquello, ¿no? Lo que importa es que tiene un precio, sí, que puede ser equivalente, ¿no? A otra cosa que tenga el mismo precio. El precio es un aspecto por el cual las mercancías se equiparan, se homogenizan, etcétera, ¿eh? Ya. Luego aquí más está hablando del precio natural, que es un concepto que toma de Dan Smith. Ya, miren, la idea sería esta, ¿no? Una determinada mercancía tiene un determinado valor, producto del trabajo inserto, insuflado, ¿no? Cristalizado en la mercancía. Muy bien. Y esto se determina por cuánto tiempo, ¿no? Le lleva al trabajador a hacer la mercancía. Ya. Esto, si el precio corresponde al valor, se habla de precio natural, ¿no? Sería un precio que equivaldría a lo que se ha demorado, a lo que ha costado, a todo aquello que ha implicado, ¿no? Fabricar tal o cual cosa. Espero no equivocarme con este comentario, pero creo que se le puede equiparar al concepto de la economía hoy, que hoy usa la economía, de costo de producción, ¿no? Digamos que el precio natural sería el costo de producción, lo que vale, lo que cuesta una mercancía cuando sale de la fábrica, ¿eh? Muy bien, pero vamos a ver que encima de ese precio, ¿no? Natural, es que se establece ya luego el precio en el mercado, precio que tiene que ver con la ley de oferta y la demanda, con todos los de repente recargos que hay por transporte, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues el capitalista, el burgués, va siempre querer vender su mercancía a un precio más alto que su valor, a un precio superior al precio natural, ¿no? Para que obtenga más dividendos, ¿no? Pero vamos a ver que ya inclusive antes de eso hay ganancia, ¿eh? Muy bien. Fuerza de trabajo, ya. Con este bagaje, con estos conceptos que ha ido trabajando Marx, retoma pues el tema, o va retomando el tema central, ¿no? Que es el tema del salario. Sí, muy bien. Y Marx pues pregunta ahora, ¿no? ¿Cuál es el valor del trabajo? ¿Cuánto vale el trabajo, no? Muy bien. ¿Y qué vende el proletariado burgués? Su fuerza de trabajo, claro. Y ahí más es una explicación interesante, porque no es el trabajo lo que vende el proletario al burgués, sino su fuerza de trabajo, que es un concepto, digamos, específico que apunta a un aspecto muy, muy interesante del ser humano. En esa cita se puede explicar algo de eso. Dice,
Lo que el obrero vende no es directamente su trabajo, ¿no? Que es un concepto muy abstracto de repente, sino su fuerza de trabajo, cediendo temporalmente al capitalista el derecho a disponer de ella. Tan es así que no sé si las leyes inglesas, pero sí, desde luego, algunas leyes continentales fijan el máximo tiempo de trabajo por el que una persona puede vender su fuerza de trabajo. Si se le permitiese vender sin limitación de tiempo, tendríamos inmediatamente restablecida la esclavitud. Semejante venta, si comprendiese, por ejemplo, toda la vida del obrero, le convertiría inmediatamente en esclavo perpetuo de su patrono. Miren, interesantísima esta cita, porque nos muestra que la diferencia entre el capitalismo y el esclavismo está en que el capitalismo, ¿no? En el capitalismo se compra la fuerza de trabajo, pero por horas, ¿no? Por tiempos parciales. No es dista mucho del esclavismo, donde esa compra se hace de una vez y para siempre, eh, eh, comprando, ¿no? Para la redundancia, toda la vida del ser humano, convirtiéndolo en esclavo, pues, ¿no? El esclavo habría vendido, ¿no? Y habrían comprado su fuerza de trabajo de por vida, ¿no? En cambio, en el caso del obrero, es parcial nomás, ¿no? Y vamos a ver de que ahí, pues, hay cosas muy interesantes, ¿eh? Porque pareciera que el obrero está mejor, sin embargo, no es así. Bien, pero fíjense de que entonces aquí hay un concepto interesante. Es que el trabajador vende su fuerza de trabajo por cierto tiempo, bajo cierta legislación, ¿no? Que le dice que va a vender su fuerza por tantas horas al día, a la semana, etcétera. Ya, este punto, por favor, reténganlo, porque es clave en lo que viene, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo llega el trabajador a la situación de tener que vender su fuerza de trabajo? Bueno, ahí hay un párrafo que explica cómo esto se debe a un proceso donde el ser humano es despojado de sus propiedades, de sus instrumentos, de sus mercancías, y es arrojado, ¿no? A las ciudades, a los centros urbanos, no tiene nada y para no morirse de hambre tiene que ser empleado, ¿no? Como parte de la fuerza productiva en una fábrica, etcétera. Pues no, ahí cuenta más una historia que se ha repetido mucho a lo largo del mundo, ¿no? En la historia, sobre todo de las épocas más contemporáneas, ¿sí? Bien, siguiente. ¿Qué es pues el valor de la, ¿qué es pues el valor de la fuerza de trabajo? A ver, es decir, vamos a querer aquí determinar, siguiendo estos conceptos de Marx, cuánto vale la fuerza de trabajo, ¿no? Cuánto valor contiene la fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, cómo así llegamos a determinar el valor que contiene la fuerza de trabajo, ¿eh? Y el análisis que va a desarrollar es muy interesante, dice, ¿no? Aquí con una cita. Al igual que el de toda otra mercancía, este valor se determina por la cantidad necesaria para su producción. Claro, recordemos que toda mercancía vale por el tiempo de trabajo invertido, ¿no? En ella para producirla, ¿no? Bueno, vamos a ver que lo mismo, la fuerza de trabajo en tanto mercancía, ¿sí? Vale lo que cuesta, ¿no? Lo que implica mantenerla, ¿no? Mantenerla y sostenerla, ¿sí? La fuerza de trabajo de un hombre existe pura y exclusivamente en su individualidad viva. Para poder desarrollarse y sostenerse, un hombre tiene que consumir una determinada cantidad de artículos de primera necesidad. El hombre, al igual que la máquina, se desgasta y tiene que ser reemplazado por otro. Además que la cantidad de artículos de primera necesidad requeridos para su propio sustento, el hombre necesita otra cantidad para criar determinado número de hijos, llamados a reemplazarle a él en el mercado de trabajo y perpetuar la raza obrera. Además, es preciso dedicar otra suma de valores al desarrollo de su fuerza de trabajo y adquisición de cierta destreza. Para nuestro objeto, basta con que nos fijemos en un trabajo medio cuyos gastos de educación y perfeccionamiento son magnitudes insignificantes. A ver, expliquemos esto. La fuerza de trabajo va a costar, va a valer lo que el obrero necesita para sobrevivir, ¿no? Alimentos, ¿no? Lo que aquí ponemos como la canasta básica, ¿no? Para que pueda darle de comer a su familia, a su esposa, a sus hijos. También dentro de lo que es la fuerza, el valor de la fuerza de trabajo, hay que contar los gastos, ¿no? De vivienda, de casa, de ropa, etcétera, ¿no? Gastos imprescindibles. Y a su vez también la educación de sus hijos. Es decir, la fuerza de trabajo vale
lo que cuesta mantener al obrero y mantener la familia del obrero para que pueda, ¿no? Para que puedan dar continuidad al sistema, ¿no? Ahí está el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Mantener al obrero y mantener, pues, su familia para que pueda continuar con el ciclo, ¿eh? Según lo que le dejamos expuesto, el valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los artículos de primera necesidad exigidos para producir, desarrollar, mantener y perpetuar, ¿no? El trabajo de este individuo, ¿eh? Muy bien. Bien, pasemos ahora ya al centro del texto, ¿no? Al corazón de esta propuesta, que es la producción de la plusvalía, ¿eh? Bien, leemos acá. Supongamos ahora que el promedio de artículos de primera necesidad, imprescindibles diariamente al obrero, requiera para su producción 6 horas de trabajo medio. Supongamos además que estas 6 horas de trabajo medio se materialicen en una cantidad de oro equivalente a 3 chelines. Esas condiciones, en esas condiciones, los 3 chelines serían el precio o la expresión en dinero del valor diario de las fuerzas de trabajo del hombre. Si trabajase 6 horas, produciría diariamente un valor que bastaría para comprar la cantidad media de sus artículos diarios de primera necesidad o para mantenerse como obrero. Ya, hagamos una pausa aquí, ¿no? Más estamos poniendo ahora lo siguiente, ¿no? En base ya a lo que he desarrollado, que supongamos que para que el obrero compre, ¿no? Los artículos necesarios para sobrevivir diariamente, tiene que trabajar 6 horas. Si trabaja 6 horas, produce tanto valor que luego se expresa en tal cantidad de precio, ya, y ese precio le permite comprar, pues, claro, ese salario, digámoslo así, le permite comprar lo que necesita para mantenerse, para sobrevivir, ¿no? Para saldar sus gastos y demás, ¿no? Sí, creo que ahí se comprende el punto, ¿no? Un obrero para sobrevivir tiene que trabajar tantas horas, ¿no? Y ganar tanto, con eso compra lo necesario para subsistir ese día, ¿no? Muy bien, pero nuestro obrero es nuestro hombre es un obrero asalariado. Por tanto, tiene que vender su fuerza de trabajo a un capitalista. Si la vende por los 3 chelines diarios o por 18 chelines semanales, la vende por su valor. ¿Sí? Supongamos que se trata de un hilador. Si trabaja 6 horas al día, incorporará al algodón diariamente un valor de 3 chelines. Este valor diariamente incorporado por él representaría un equivalente exacto del salario o precio de su fuerza de trabajo, que se le abona diariamente. Pero en este caso no afluiría el capitalista ninguna plusvalía o plusproducto. Ya, expliquemos que este pasaje es clave y es muy, muy interesante, ¿no? Ya, obrero, ¿no? Esta persona que necesita trabajar 6 horas para sustentarse diariamente, recordemos que es un trabajador asalariado, ¿no? Que trabaja bajo la condición de explotación del capitalista, donde vende su fuerza de trabajo para un capitalista, ¿no? Ya, pongamos un caso abstracto, ¿no? Un caso, pues, que no se cumple, vamos a ver, ¿no? Pero si ese trabajador estuviera en la fábrica solo 6 horas, ¿no? Y en esas 6 horas, ¿no? Produce, pues, en esas 6 horas produce 3 chelines, ¿no? De precio-valor para la mercancía, ya eso, y si le pagan esa cantidad, le estarían pagando el valor que ha producido, ¿no? Imagínense que diariamente le pagan estos 3 chelines por las 6 horas de trabajo que ha hecho, ¿no? 6 horas de trabajo que se materializan en la mercancía, que van a la mercancía, que es lo que le da valor a la mercancía, ¿no? Ya, si ese fue el caso, si le pagaran exactamente lo que produce, si le pagaran por el valor que está dándole a las cosas, sí, en este caso del ejemplo, 6 horas igual a 3 chelines, entonces sería pues el precio justo, ¿no? Sería el salario justo que le están dando. Pero si eso pasa, si sucede, no hay ganancia para el capitalista, no hay plusvalor. Y aquí lo que el texto quiere decir es que la ganancia del capitalista antes de vender sus productos en el mercado ya está dada en el tiempo que no paga, que no le conoce el trabajador. En este tiempo, pues, en el que produce valor, ¿eh?
Vamos a ver esto en breve, ¿no? Que la siguiente diapositiva muestra esto, ¿eh? Muy bien. Siguiente pasaje, ¿no? Seleccionado. Al comprar la fuerza de trabajo del obrero y pagarle por su valor, el capitalista adquiere, como cualquier otro comprador, el derecho a consumir o usar la mercancía comprada. La fuerza de trabajo de un hombre se consume o se usa poniéndola a trabajar, ni más ni menos que que una máquina se consume o se usa haciéndole funcionar. Por tanto, el capitalista, al pagar el valor diario o semanal de la fuerza de trabajo del obrero, adquiere el derecho a servirse de ella o a hacerla trabajar durante todo el día o toda la semana. Tomemos el ejemplo de nuestro orador. Veíamos que para reponer diariamente su fuerza de trabajo, este hilador necesitaba producir diariamente un valor de 3 chelines, lo que hacía con su trabajo diario de 6 horas. Pero esto no le quita la capacidad de trabajar 10 o 12 horas y aún más diariamente. Y el capitalista, al pagar el valor diario o semanal de la fuerza de trabajo del hilador, adquiere el derecho de usarla durante todo el día o toda la semana. Le hará trabajar, por tanto, supongamos 12 horas diarias, ¿no? Es un pasaje clave para entender esto de la plusvalía. Muy bien, volvamos al principio, miren. El capitalista compra la fuerza de trabajo del obrero. Muy bien. Ya, y como todo comprador, dispone de ella, ¿no? Y la idea es que va a disponer todo el tiempo que pueda, porque la ha comprado por todo el día, por toda la semana. Claro, lo que luego más se agrega es que hay que tener en cuenta acá el límite físico del hombre. No podría trabajar las 24 horas del día, ¿no? Por tanto, pues, ese sería una cosa impensable. Pero sí puede trabajar 14, 12 o 16 o 18 horas diarias, ¿no? Y el capitalista siempre trata de aumentar más las horas en las que es dueño de la fuerza de trabajo, porque ahí, vamos a ver, está la ganancia, ¿no? Muy bien, ¿no? En el caso en el que estábamos viendo, ¿no? Esta persona que para vivir necesita 3 chelines diarios y los produce, ¿no? Los valoriza, ¿no? En 6 horas. Muy bien. Pero esta persona no trabaja 6 horas. Esta persona trabaja 12 horas. Y en esas 12 horas de trabajo hay todo un tiempo que está produciendo valor y que no se le está reconociendo y que no se le está pagando por eso. ¿No? Si trabaja 12 horas, 3 horas no trabaja para su sustento, 3 horas trabaja para poder comprar su canasta básica familiar, pagar sus gastos y demás. Y las otras 6 horas es todo, ¿no? Digamos, una ola de valor, todo un momento, un tiempo de producción de valor que no se le está reconociendo, que no se le está pagando y que directamente va a los bolsillos del capitalista. El capitalista es quien va a tomar eso, ¿no? Va a apropiárselo, no va a reconocer ese tiempo en el que el trabajador está produciendo el valor, ¿eh? Muy bien. Veamos acá, veamos el siguiente diapositiva, ¿no? Y aquí leo un poco más, ¿no? Y vean ustedes las imágenes de acá del costado, del lado, que también espero también ayuden a comprender esto de la plusvalía, ¿eh? Muy bien, dice lo siguiente. Es decir, que sobre y por encima de las 6 horas necesarias para reponer su salario o el valor de su fuerza de trabajo, tendrá que trabajar otras 6 horas, que llamaré horas de plus trabajo. Y este plus trabajo se traducirá en plusvalía y en plus producto. Si, por ejemplo, nuestro tirador con su trabajo diario de 6 horas añadía al algodón un valor de 3 chelines, valor que constituye un equivalente exacto de su salario, en 12 horas incorporará al algodón un valor de 6 chelines y producirá el correspondiente superávit del hilo. Y como ha vendido su fuerza de trabajo al capitalista, todo el valor, o sea, todo el producto creado por él, pertenece al capitalista, que es dueño pro tempore de su fuerza de trabajo. Claro, el capitalista es dueño del producto, dueño del algodón hilado, dueño de la mesa, de la silla que se producen en la fábrica, ¿no? Por tanto, adelantando 3 chelines, ese que sería el pago, el salario, adelantando 3 chelines, el capitalista
realizará el valor de 6, ¿no? Duplica su, entre comillas, inversión, ¿no? Duplica lo que gasta en el salario. Pues mediante el adelanto de un valor en el que hay que utilizar las 6 horas de trabajo, recibirá a cambio un valor en el que hay que utilizado 2 horas de trabajo. Claro, él está pagando por 6 horas de trabajo que producen tanto valor, pero está recibiendo 6 horas más, 2 horas de trabajo que producen más valor. Al repetir diariamente esta operación, el capitalista adelantará diariamente 3 chelines y se embolsará cada día 6, la mitad de los cuales volverá a invertir en pagar nuevos salarios, mientras que la otra mitad forma la plusvalía, por la que el capitalista no abona ningún equivalente. Claro, es el valor, ¿no? Que se lleva de gratis, que se lleva pues sin reconocer nada al logrero, más que el salario, ¿no? Que es una parte nomás del valor que ha producido. Este tipo de intercambio entre el capital y el trabajo es el que sirve de base a la producción capitalista o al sistema o el sistema o el sistema del asalariado, ¿no? Y que tiene necesariamente de conducir a la reproducción del obrero como obrero y del capitalista como capitalista, ¿no? Esta forma de vincularse capitalista con obrero favorece pues el capitalista, lo enriquece más y el obrero pues le tiene pues en un mismo nivel de vida, ¿no? Inclusive puede empeorar su condición cuando hay, pues, de repente ciertas anomalías, etcétera, ¿no? Muy bien, pero esta relación es la base del sistema capitalista, es la base, ¿no? De todo aquello que vemos en la sociedad. Sí, muy bien. El valor del trabajo, ¿eh? Continuemos acá. Hemos visto que en realidad este valor no es más que el de la fuerza de trabajo medido por los valores de las mercancías necesarias para su manutención. Pero como el obrero solo cobra su salario después de realizar su trabajo y como más adelante sabe lo que entrega realmente el capitalista a su trabajo, necesariamente se imagina que el valor de precio de su trabajo es el precio o valor de su trabajo mismo. Si el precio de su fuerza de trabajo son 3 chelines en los que se materializa 6 horas de trabajo, y si trabaja 12 horas, forzosamente considera que esos 3 chelines como el valor o precio de 12 horas de trabajo, aunque esas 12 horas de trabajo representan su valor de 6 chelines, ¿no? De aquí se desprende, dice Marx, dos conclusiones. El valor o precio de la fuerza de trabajo reviste la apariencia de precio o valor del trabajo mismo, aunque en rigor las expresiones valor y precio del trabajo carecen de sentido. Segunda, aunque solo se paga una parte del trabajo diario del obrero, mientras que la otra parte se queda sin retribuir, y aunque ese trabajo no retribuido o plus trabajo es precisamente el fondo del que sale la plusvalía o ganancia, parece como si todo el trabajo fuese trabajo retribuido. Ya, quedémonos con esto último, ¿no? Que es, creo yo, lo más importante de este pasaje. Y es que el sistema capitalista va a hacer que el salario que recibe el trabajador sea justo, ¿no? Sea lo que le corresponde.